Muy buenos días, hermanos. Podemos abrir la carta de Judas. Esta carta la escribe un hombre llamado Santiago, que probablemente o muy seguramente es el hermano de Yeshua, es el hermano del Señor, y él es el líder de la iglesia o de la comunidad en Jerusalén. El trasfondo de esta carta tiene el propósito de alertar con mucha urgencia, como lo hacen muchos siervos de Dios, a una comunidad desconocida de creyentes sobre el peligro de los falsos maestros, como lo dijo o lo dice muchas cartas, como la segunda carta de Pedro. Pero estos maestros que están tocando las puertas de esta iglesia o de esta congregación son gente sensual, cristianos sensuales, libertinos, que tergiversan la verdad. Por eso el Señor decía a los judíos que le seguían sobre los fariseos: escuchen las enseñanzas de ellos, porque en ellos hay mucha sabiduría, pero no hagan, no copien la manera de vivir de ellos. Y es la misma exhortación que nos dice esta carta, que no podemos vivir transgrediendo la verdad, transgrediéndola. Aquellas personas que transgreden la palabra constantemente y que se olvidan de ponerse a cuentas con Dios, están olvidando que ellos recibirán el castigo divino. La palabra los juzgará, ¿sí? Pero aquellos creyentes o aquellos líderes que estaban visitando estas congregaciones eran soñadores, personas que creían que estaban llenos del Espíritu de Dios y comenzaban, decían ellos, a hablar de parte de Dios. Decían: yo tuve un sueño, yo te profetizo esto, yo te digo esto. O hablaban en lenguas pensando que eran lenguas angelicales, como lo dice muchas de las cartas que escribe los apóstoles o Pablo, por ejemplo. Pero el Señor dice que a cada persona que enseña la Escritura nosotros debemos de prestar atención si solamente son nubes sin agua, si solamente son como árboles de otoño, otoñales, que no dan fruto. Muchos árboles, antes de dar fruto, sus hojas cambian, comienzan a dar flores y luego vienen sus frutos. Y asimismo el Señor está diciendo que ellos que esta congregación escuchaba eran verdaderos creyentes que predicaban con verdad la palabra, o solamente eran árboles otoñales, o solamente eran nubes sin agua, que no sacian, que no producían vida. Esta epístola comienza y finaliza con la declaración de la gracia y el favor de Dios en los creyentes. Pero entendamos que la gracia viene por una cualidad o un conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona. Por eso el ángel, el mensajero, llegó donde Miriam, donde María, y le dijo: he aquí tú, mujer, eres llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué? ¿Porque estaba en la discoteca? ¿Porque estaba en el bar? ¿Porque estaba buscando marido? No. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración, de búsqueda de Dios. Era una judía que buscaba la presencia de Dios, que guardaba los mandamientos, y en medio de esa búsqueda, porque Dios estaba buscando a alguien donde introducir en carne, ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? ¿Dónde enviar el Mesías?
y encuentra a esta mujer. Entonces dice la escritura: llena eres de gracia, Dios el Señor está contigo. Y luego le dice: bienaventurada entre ¿qué? Entre todas las mujeres, porque ella fue favorecida. O sea, cuando nosotros tenemos actitudes, cualidades que agradan a Dios, viene bendición sobre nosotros, viene el favor de Dios sobre nosotros, de una forma sobrenatural que Dios concede al hombre para colocarnos, para ayudarnos en este camino que es hacia la vida eterna. Pero trae toda bendición celestial y material a nuestra vida. Esta carta invita a los creyentes a pelear por la fe, por la palabra, de una forma ardiente, de una forma decidida, no con puños, no con golpes, pero sí en escudriñar con intensidad la palabra, con la oración y con el testimonio. Que estas cosas se hagan fervientemente. Y estas exhortaciones invitan a cada uno de la congregación, incluido nosotros, a tener un balance real, espiritual en nuestra vida, un verdadero balance de qué somos en el Señor. En el primer capítulo, o el único capítulo, en el primer versículo dice: Santiago o Judas, siervo de Yeshua, siervo del Señor y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios. Dios nos ha llamado a ser santos. Santo no es el que tiene la aureola en la cabeza. Santo no es el que tiene vestidos blancos o zapatos blancos para ir a la iglesia, de algo externo. No, santo es aquel que guarda sus mandamientos. Lo que leíamos ahora en el Salmo 96, ¿qué era? Que Dios se agradaba en la alabanza de ¿quiénes? No. ¿De quiénes? En la santidad, en la hermosura de la santidad es donde Dios se goza. En la hermosura de aquellos que obedecen los mandamientos. Entonces dice: santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua, en su Mesías, en el Mesías. Entonces debemos de entender que Él es nuestro Padre eterno, que a veces pasamos por aflicciones, pasamos por momentos angustiosos. En Europa, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, los verdaderos, están pasando por situaciones difíciles. No hablo financieramente, sino los están afectando, están buscando afectarlos con toda la ideología que está funcionando allá, con todo lo que se está moviendo allá. Y lo pudimos ver una partecita de eso en la inauguración de los Juegos. Toda la suciedad, toda la podredumbre que hay allá. Pero la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el favor de Dios para fortalecer a aquellos que tienen una actitud diferente, buscando al Señor. Imagínense en el río Sena, ¿sí vieron? Eso es aguas sucias, donde toda la podredumbre de la ciudad, las cañerías, caen en el río Sena. Y allí hubo competencias de natación. Y salían los participantes vomitando, escupiendo, lavando, limpiándose, se sentían sucios, lavando en esa sopa de mugre, de contaminación. Entonces mire que no
Hay un desamor por la humanidad, entre la misma humanidad. No hay conciencia de la maldad. Entonces, Santiago dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué bueno es vivir en amor, pero no sea de los que espera recibir amor, porque recuerde esto, de lo que usted siembra, eso recoge. No abuse, siembre amor, siembre amor. La vida es muy corta y llegaremos a viejos, arrugados, canosos. Entonces, que haya personas que le recuerden por sus buenas actitudes con usted, que usted alguna vez sembró amor. No desprecio, sino amor. Siembre amor. Sea compasivo, sea amoroso. No sea rencoroso, bote el rencor fuera de usted, rechácelo con sus palabras y perdone y límpiese. Verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está diciendo que peleen por ese camino que ustedes han tomado de seguir al Señor. Pero a veces la lucha es dentro de los hogares. A veces tú eres un conocedor de Dios y hay cosas en el hogar que no hacen parte del reino de los cielos. Entonces tú debes de exhortar, de llamar la atención, de motivar, porque estamos en tiempos donde el corazón del hombre, el oído del ser humano se ha apagado, se ha ensordecido, y la misma palabra de Dios lo dice. Pues cuando tú miras los evangelios, el Señor dice: el que tenga oídos en plural. Pero en Apocalipsis, antes de que el Señor venga, estando muy próximo, ya no habla en plural, sino que dice: el que tenga oído, hablando en singular. O sea, es una pérdida de la audición espiritual en el creyente. Una pérdida, por causa de una rebelión que hay en su corazón, por causa de una decisión de libertinaje, de ser libertino, de apartarse de los mandamientos. Pero el llamado a aquellos que aman la palabra de Dios es a ser santos. Sigan siendo santos. El que es santo, santifíquese más. Verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando habla de libertinaje es una libertad sexual o una libertad para tomar cualquier vicio, y estaban entrando a la congregación de Jerusalén. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, a Yeshua. ¿Cómo negamos al Señor? ¿Cómo es que negamos a Dios? ¿Con qué? Con nuestras acciones. No es diciendo ya no soy cristiano. No, es con nuestras acciones. Cuando la Biblia habla de que negaron al Señor, fue por su comportamiento. Revise cómo es su comportamiento. Revisemos cómo es nuestro comportamiento. ¿Cómo actuamos? Si verdaderamente somos luz o somos tinieblas.
Si somos luz verdaderamente para nosotros mismos. Cuando tú no eres luz, tu lámpara está apagada. Eres una lámpara sin aceite y sin fuego. Y esas lámparas Dios prefiere quitarlas por completo, como lo hizo con Elí. Le dijo Dios a Elí: he apagado la lámpara, porque era permisivo con el pecado de sus hijos, con el libertinaje sexual dentro del templo, dentro del tabernáculo, del azúcar de reunión. Entonces nosotros somos llamados a ser una verdadera luz. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios con sus acciones, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua. Verso 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Dios quiere sacarnos de Egipto. Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Por qué volver a Egipto? Egipto es esclavitud. Egipto es enfermedad. Egipto es libertinaje. Es robarnos el vigor. Trabajar duro para otros. Enriquecer a otros. ¿Por qué permitir eso en nuestras vidas? Después, verso 5, destruyó a los que no creyeron. Los que no creyeron con obediencia, con fe. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquellos ángeles que se unieron con las hijas de los hombres, aquellos que cambiaron su naturaleza y se unieron sexualmente a ellas, tampoco eran buenas, para que se quite eso de la cabeza, que aquellas mujeres con las que se unieron eran santas y puras. Lo dice Génesis. Pero de esa unión salieron los demonios. Tanto así que el Señor dice y menciona en uno de los evangelios que cuando un demonio sale de aquella casa que ha sido barrida y adornada, este demonio que sale va a los desiertos buscando dónde reposar. La única manera, fíjese, la única manera de que un demonio descansa es poseyendo a un ser humano, poseyéndolo. Pero dice que este demonio, estos espíritus inmundos, cuando vuelve, encuentra la casa de ese hombre barrida y adornada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de oír la palabra con fe. Pero dice que este demonio vuelve al desierto, buscando 7 espíritus inmundos peores que él, y vuelven a aquella casa, vuelven a buscar tropiezo en esa persona. Si esa persona se ha descuidado, no limpia su casa con el poder de la palabra de Dios, si esa persona omite todo lo que sea de Dios, la palabra, la oración, la obediencia, dice que estos espíritus inmundos entran en la persona. El postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Estos ángeles perdieron su dignidad porque abandonaron su propia morada, pero por causa de esa maldad que hicieron al hombre, dice la Escritura que los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero está comparándolo con
hombres que han conocido la verdad de la palabra y se apartan de la palabra. Es que tú puedes estar aquí dentro de la congregación y estar apartado en tu corazón de Dios. Tú puedes estar metido en una iglesia, en una congregación, en una quejilá, pero tu corazón está completamente apartado de los mandamientos de Dios. Estás caminando en un hilo, en un filo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, habiendo cometido pedofilia, habiendo hecho sacrificios de niños, fornicación, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, homosexuales, lesbianas, pedofilia, animalismo, canibalismo. Todo eso lo cometía Sodoma y Gomorra, lo cometían estas naciones. Todas estas cosas, que son las cosas que se vienen haciendo aún en nuestra época, aún hoy en día. Se ha destapado todo esto, que tanto gobernantes, que tanto estrellas del cine cometen esta clase de aberraciones. Lo viste, si tú viste la inauguración de los Juegos, allí te lo estaban mostrando, allí te estaban haciendo una fiesta de lo que ellos hacen en secreto. Allí te lo estaban diciendo, pero solamente viste lo externo, no la profundidad de su maldad. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si usted muriera hoy, ¿para dónde iría? Ay, güey, madre. Ay, Virgen Santa, ¿para dónde te irías si murieras ahora? ¿O es que la vida está comprada? Un infarto, una caída, un golpe en la cabezota. Dios nos guarde. Pero ¿para dónde te irías? ¿Al fuego eterno o a la gloria santa de la Virgen María? ¿Para dónde te irías? ¿Para el reino eterno? ¿El que está reservado para los que son justos y verdaderos? Es que no prestamos atención a nuestra vida, no prestamos atención a nuestro caminar. Caminamos en este mundo como si fuéramos dueños de nuestra propia vida. Mire lo que le pasó a este hombre aquí en Cali. Iba con sus hijos en un auto y una bala perdida golpeó la cabeza de su hijito mayor. Qué triste. Eso fue hace poco. ¿Vieron la noticia? Lloraba por su hijo, un jovencito de no más de 20 años, 22 años. Estaba en la universidad y un zángano, un maldito, le dio por disparar y golpea la cabeza de su hijo y lo mata. Una bala perdida. Qué triste. No tenemos la vida comprada, pero si murieras, si el Señor dijera, no, ven para acá hoy, ¿será que te retienen en el camino? Y te dicen, no, este es de acá abajo, este es de aquí, de los infiernos. La Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios nos está advirtiendo lo delicado que es, o la seriedad que debemos tomar para caminar en Dios. Es algo serio. Ellos fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno en su propia vida, en su propio cuerpo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, aquellos que profetizan o que hablan mal o que hablan necedades, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás, con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este ángel que está aquí, Miguel, no podía apresarlo, no podía meterlo a la cárcel, porque para poder meter a Satanás en la cárcel tenía que ser por el mandato de un juez, de alguien que tenga autoridad en la palabra. Para eso vino Yeshua, el Señor Jesús, para que nosotros, por el poder de la palabra, seamos como jueces y podamos dar la orden a Miguel, que es como una autoridad policial, como ejemplo lo pongo, y enviarlo a arrestar demonios y potestades, sobre todo cuando hay liberación, y enviarlos a la cárcel. ¿Usted ha visto a un juez cogiendo a un ladrón con sus propias manos y enviarlo a la cárcel? No. El juez suelta la palabra, ¿y quién obedece? El policía, por una orden judicial. Y es el policía el que arresta al bandido por la orden judicial de un juez. Esto es lo que está diciendo la palabra. Que aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios maldecían, que aquellos que están en contra de Dios maldicen porque están llenos de inmundicia. Pero el ejemplo está en que ni aún Miguel dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, contra el diablo. Tuvo que dejarlo en el juicio de Dios. Y cuando viene Yeshua, es allí donde Miguel tiene, por el poder que Dios nos ha dado, de arrestarla a los demonios. Por eso debemos de tomar la autoridad en la palabra, por eso debemos de orar, por eso debemos de reprender, de echar fuera demonios, echar fuera toda pereza, todo desánimo. Pero ahora nosotros, que somos lavados en la sangre de Yeshua, tenemos el poder y la autoridad para mover los cielos, mover los ángeles a favor nuestro, si permanecemos en santidad. Podemos usar estos siervos de Dios que se llaman ángeles y enviarlos para que tomen demonios, para que tomen potestades, para que tome toda influencia de Satanás y echarla al fuego del infierno. Creer que estamos anclados, encerrados, amarrados. ¿Cuántas luchas tienes que hacer para lograr tus objetivos? Gente que te tiene amarrada. Suéltese de ellos. Vean, no hay nada más incómodo cuando nuestros padres han muerto que los hijos no repartan la herencia que dejaron nuestros padres. No hay nada más incómodo que eso, porque siempre está el avispado, el que usufructúa esa herencia, y él es el que vive sabroso, él es el que no paga arriendo, él es el que vive chévere, y toda la plata que le entra es para él, mientras usted, si tiene casa, si tiene herencia y no la ha repartido, está sufriendo penurias. Pero eso sí te llaman y te dicen: vea, hay que pagar el impuesto predial, hay que pagar los impuestos de la casa. Yo era uno que vivía así. Estoy hablando, ojo, estoy diciendo después de que mis padres murieron. Aclaro eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Amarrarte. No puedes avanzar. Suéltese de eso, pida lo que es suyo, hermano. Dice: no, repartan ya esa herencia, vendan. Nos están aquí fregando, pidiendo que tenemos que pagar esto, y no usufructuamos nada, no disfrutamos nada. No, vendan, hay que vender, libérese, hay que liberarnos. Y eso es lo que está diciendo la palabra, que el Señor vino y nos dio autoridad sobre potestades, y que ahora los ángeles trabajan a favor nuestro.
El Señor, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice que los ángeles venían y le servían. Pero a veces no entendemos el reino de Dios. El cristiano dice, pues, ¿cómo le he ido, hermano? No, aquí jodido, aquí fregada, aquí mal. Pero pues hágase la voluntad de Dios. No, hermano, eso es falta de autoridad sobre las situaciones. Falta de autoridad. Hay que levantarnos, hay que orar, hay que clamar y hay que caminar en santidad para que nuestras oraciones sean respondidas. Pero usted tiene la autoridad sobre la enfermedad. Usted tiene autoridad sobre sus finanzas, pero estas solamente se rompen en la ofrendando y diezmando. Pero usted tiene la autoridad. Ay, si no dijo un amén nadie, no. Pero hay que ejercerla. Hay que ejercer la autoridad. Hay que destruir potestades. Hay que destruir aquello que se manifiesta en la vida aún de su familia, hermanos. Que te quieren tener amarrado, que te quieren tener ahí atado. Cuando usted puede disfrutar del dinero que tiene, de la casa que dejaron sus padres. Pero no, el otro allá es sabroso, bien chévere. Él se despreocupa. Antes le pide prestado a usted. Que vea que es que esta situación, y empieza a echarle el cuento y usted ahí como, va y le suelta plata, le suelta dinero. No, hermano, hay que ser inteligentes y sabios. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Cuando tú no conoces la escritura, la palabra, puedes salir blasfemando. O sea, hablando mal del Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor dice. Toda cosa, toda ofensa será perdonada, pero no será perdonada toda ofensa que vaya en contra de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, del Espíritu que nos impulsa a ser obedientes. ¿Por qué a veces no eres obediente a la palabra de Dios? Porque has dejado el Espíritu de Dios a un lado. Porque la palabra de Dios es espíritu, es la palabra de Dios que tiene espíritu de vida. Es la palabra de Dios. No son tus ayunos los que tienen espíritu de vida. Tus ayunos te sirven para limpiarte, para purificarte. Tus oraciones te sirven para limpiar la conciencia, porque oran y vuelven al pecado. Entonces solamente es un lavadero de conciencias, pero no más. Pero la palabra tiene espíritu de vida. Y ese es el que transforma. Ese es el que te dice: detente, no hagas esto. Ese es el que te habla, ese espíritu de poder. Pero si no lees la palabra, por orgullo, por arrogancia, porque esa miércoles, ¿para qué eso? Esa vaina, ¿para qué eso? Que es que mi papá lee, que es que mi mamá lee, pero no obedecen. ¿A usted qué le importa eso? Usted métase con Dios, métase verdaderamente con el Señor, métase. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Era un hombre lleno de desamor, un hombre que no supo cuidar a su hermano, lleno de desamor y traición, un hombre falso que se mostraba bondadoso cuando está de frente con el hermano, pero a espaldas, cuando está solo, maquina maldad, traición, engaño. Tal vez tu espíritu puede ser como el de Caín, tanto cristiano que hay así, maquinando engaño. Y se lanzaron por lucro, por dinero, en el error de Balaam. Pero ¿qué clase de dinero era este? Un dinero mal habido. Un dinero mal habido. ¿Por qué? Un rey estaba trayendo a un profeta para que maldijera a la nación de Israel. Y le dice: tú tienes poder sobre las potestades caídas. Maldice a Israel. Tú tienes el poder. Tú eres un hechicero, un profeta hechicero, como muchos cristianos. Una hermanita que está en España me decía: pastor, mire este audio, escuche. Y ella me comentaba que era una hermana, lo recuerdo, que era una señora de una iglesia
que le había mandado un audio en una lengua diferente al que se habla, al que ellos estaban hablando, parecía portugués, y que le envió esa palabra para fortalecer a la hermana y no se entendía nada. Y hay gente que toma así, por emociones, porque están engañados dentro de sí mismos. Decía, ¿qué opina, pastor? Yo la verdad no dije nada, dice la hermana. Claro, es lo más sabio, porque son personas que llevan esto por dentro, una rebelión por dentro. Pero como dice aquí la carta, creen que están llenos del Espíritu de Dios, porque están controlados, pero están controlados es por sus emociones. Yo tuve un sueño, yo tuve una visión, yo tengo una palabra profética, dice la gente. Pero la mejor profecía es esta, la palabra de Dios, que cuando la obedecemos se cumple la palabra profética en nosotros. ¿Qué mejor profecía que es? Pero esta palabra profética requiere de obediencia. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y murieron, perecieron en la contradicción de Coré. Coré, un hombre que no supo esperar el tiempo de Dios. Ese fue Coré, un familiar de Moisés y de Aarón, que no supo esperar el tiempo de Dios. Y dijo, pero ¿por qué esta gente tiene que obedecerte? Si yo también soy levita, yo también soy un servidor de Dios. ¿Y sabe qué hacía Coré? Era como Judas, que él recibía todas las ofrendas y los diezmos de la congregación, pero no los repartía como era entre los servidores. Les daba en la cabeza. Pero quería también no solamente la riqueza de las ofrendas, sino que quería matar, quitar a Moisés como fuera, quitarlo, y formó una rebelión. Y él dice la escritura que Dios favoreció a Moisés. Los que quieran estar con Coré, háganse a un lado con él. Y los que estén de parte de Moisés, de parte de Dios, háganse acá. Y muchos se fueron con Coré y murieron. Se abrió la tierra y los mandó al mismo infierno. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? Estos son manchas en vuestro amor. Verso 12. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Vientos de qué? De doctrinas, de pensamientos de hombres. Árboles otoñales que deberían de dar fruto, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, o sea, que andan para aquí, para allá, pero no tienen luz. O sea, hablan de sí mismos como grandes cosas que han hecho, para que la gente les diga, wow, qué cosas has hecho, pero no se ven sus frutos. Para las cuales está reservada eternamente. ¿Usted se imagina lo que es la eternidad? Con el fogón prendido, echando candela. Eso debe de ser horrible, en ese calor tan bravo, y echando candela y queriendo que les den, que poder saciar la lengua con una gota de agua. Eso es lo que dice la enseñanza de Yeshua con Lázaro, el rico y Lázaro.
De estos también profetizó Enoc. ¿Han leído el libro de Enoc? ¿Cómo así, hermanos, que el libro de Enoc? Sí, existe un libro que se llama el libro de Enoc. Es un buen libro para aquellos que han leído el Apocalipsis, que han leído Daniel y Ezequiel, porque es un libro que te enseña la guerra, entiendes mejor para la guerra espiritual. Si no, no lo lea. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, debemos de cuidar nuestras palabras en contra del reino de Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, o sea, engañándolas. Pero vosotros, o sea, nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos. ¿Te estás edificando? ¿Te estás edificando? Pues cuando vienes aquí, sí, a la iglesia, al templo. Pero en tu casa te estás edificando, estás cogiendo la palabra y estás colocando un ladrillo más, estás echándole cemento, varillas para fortalecerte más espiritualmente, o esperas dentro de 8 días venir a la iglesia para seguir edificándote, para que te pongan otro ladrillo más espiritualmente hablando. No, hay que hacerlo constantemente. Yeshua es el fundamento, pero nosotros tenemos que edificar de ahí para arriba, pero debemos de edificar correctamente, que las paredes, nuestras paredes, no queden torcidas. Edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Pero qué es fe? Fe, Hebreos 11 dice que es obedecer a los mandamientos de Dios. Es obediencia a los mandamientos. Eso dice Hebreos. No como muchos dicen, no, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabrá Mandrake qué es eso. Pero allí está diciendo la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Que la palabra de Dios que no se ve se cumpla en mi vida. Y estoy convencido que su palabra se cumplirá en mí. ¿Por qué? Porque cumplo los mandamientos. Y si tú miras los ejemplos de cada uno de los hombres y mujeres que están en Hebreos 11, dice: por la fe Abraham, siendo viejo, ¿qué estaba esperando él? Que la palabra de Dios se cumpliera y pudiera tener con Sara un hijo. ¿Sí o no? La palabra de Dios. Fe es obedecer la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios que ella se cumplirá para bien nuestro. Conservaos en el amor de Dios. Verso 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Relaciones sexuales. Pues cositas, ¿no? Cositas que están ahí en la Biblia. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios. Si a usted le falta sabiduría, búsquela y pídala a Dios. Pídala a Dios y búsquela. A Dios nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos, porque es que allá es donde tenemos que estar. Primero, la tribulación. Segundo, después de la tribulación, el reino milenial. Terminado el reino milenial, el Señor derrota a sus enemigos, incluido a Satanás, y por último la muerte, y de allí tenemos que irnos con Él por los siglos de los siglos, por la eternidad. Amén. Eso es lo que no debemos descuidar. Trabaje, estudie, monte su negocio, monte su empresa, reclame su herencia, hermanos. Si la tiene, ¿no? Si sus padres ya fallecieron. Y viva sabroso. Viva sabroso. Como ellos viven, sabroso. No se deje. Usted tiene el poder y la autoridad. Reclamen lo que es suyo. Reclamen lo que es suyo. Hágalo. Dígalo, vea, tal y tal, necesito esto. No se deje exprimir, que porque es un familiar, que porque es un hermano, y no, mire su casa, mire el bienestar de su hijo, de su hija, de su esposa, porque Dios nos llama a eso. Amén. No se deje engañar. Padre, oramos dándote gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Bendigo la congregación y te doy gracias por los que han venido hoy. Llénales de tu espíritu, llénales de tu favor, trae tu bendición sobre ellos. Derrama de tu presencia sobre cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor. Trae tu paz, trae tu gozo, trae de tu espíritu a nuestras vidas, Señor. Porque tuyo es el poder, porque tuya es la alabanza, oh Dios. Porque tú nos llamas, Señor, a estar fortalecidos en ti, en el nombre de tu Hijo Santo, Señor. Bendigo a mis hermanos en tu nombre, llénalos de toda paz y de toda bendición celestial. Amén y amén. Padre, oramos por las ofrendas, por los diezmos. Sé tú, oh Dios, ayudándonos en esta obra. Sé tú trayendo tu bendición y, como dice tu palabra, bendice al dador alegre, al que da con alegría, al que da sin pesares, sin tristezas en su corazón. Trae bendición sobre ellos en el poder de tu nombre santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Que sean muy bendecidos, que esta semana sea muy próspera para ustedes.